Hoy vamos a adentrarnos en unos 300 años de historia que no solo definieron la península ibérica, sino que son casi un manual. Un manual de cómo se construye y cómo se destruye una nación, casi. Totalmente. Tenemos delante un documento que es una crónica fascinante del ascenso y la caída de los visigodos. Un pueblo que a menudo se ve como una simple transición entre el mundo romano y la Edad Media. Sí, Pero cuya historia está llena de giros estratégicos, apuestas políticas de alto riesgo y, al final, una implosión que es espectacular. exacto. Y esa es la misión que nos hemos marcado hoy. Entender cómo un pueblo germánico, que empezó como aliado militar de Roma, Como un socio, casi. llegó a forjar dos reinos sucesivos y, sobre todo, por qué su dominio, que parecía tan consolidado, se desvaneció de una forma tan abrupta. Mm. Vale, vamos a desgranar esto. Y para empezar hay que romper con una idea muy extendida. Desde el principio. El documento lo deja claro. Los visigodos no irrumpen en la península como invasores. Su historia arranca mucho antes, al norte de los Pirineos, como federados de Roma. Y ese matiz, esa palabra, federados, lo cambia absolutamente todo. ¿Verdad? Completamente. No es una relación de conquista, es un contrato. Y entender ese contrato es la clave de su ascenso inicial. El punto de partida que nos marca el texto es el año 418. Los visigodos se asientan en la Galia, en lo que hoy es el sur de Francia. Ajá. Pero lo hacen con permiso, gracias a un pacto con Roma. Ahora bien, llamarles aliados suena muy formal, Sí, un poco. diplomático de más. No eran en la práctica una especie de mercenarios a los que se les pagaba con tierras en lugar de con oro. Es una forma muy acertada de verlo. El término oficial era foedus, un tratado. ¿Claro? Pero en la práctica era un acuerdo de conveniencia total. El Imperio Romano de Occidente ya estaba en una fase de debilidad profundísima, con unas fronteras enormes e indefendibles. No daban abasto. Para nada. Así que efectivamente externalizan la seguridad. Les dicen a los visigodos, que eran un pueblo guerrero muy eficaz, os damos estas tierras, las administráis vosotros, Vale. pero a cambio nos defendéis esta provincia de otros pueblos que están intentando entrar, como los vándalos o los suevos. Una jugada pragmática por parte de Roma, desde luego. Pero para los visigodos debió ser, una oportunidad de oro. Lo fue, y por dos motivos muy claros. Primero, les dio una base territorial legal dentro de la estructura del imperio. Ya, verá. Eran un reino dentro del imperio, con su capital en Tolosa, la actual Toulouse. O sea, jugaban en casa, por así decirlo. Exacto. Pero lo fascinante aquí es el segundo motivo. Les permitió aprender. Observaron y absorbieron la administración romana, su sistema de leyes, su organización. Estaban haciendo un máster acelerado en cómo gestionar un Estado, pero desde dentro. Eran autónomos, pero aún bajo el paraguas de la autoridad imperial. Una situación de equilibrio muy delicada, me imagino. Muy delicada, sí. Y estaba a punto de saltar por los aires. Claro. Y el momento de la verdad llega unas décadas después, en el 476. Cae el último emperador en Roma, y el Imperio Romano de Occidente, como entidad política, se desmorona. ¿Se acabó? De repente, el árbitro desaparece del campo de juego. Justo. Se desata el caos. Y en medio de ese caos, los visigodos, como dice el documento, ya están dentro, estratégicamente posicionados. ¿Qué supuso esto para ellos en ese momento? Supuso que el pistoletazo de salida sonó y ellos ya llevaban media carrera de ventaja. Claro. Mientras otros pueblos germánicos estaban cruzando las fronteras, luchando por cada palmo de terreno, los visigodos ya tenían una estructura de reino, un ejército organizado. Y un territorio. Y un territorio consolidado, y ojo, legalizado por la propia Roma. El vacío de poder fue gigantesco, y ellos estaban en la mejor posición posible para llenarlo. Y vaya si lo llenaron. El documento lo explica muy bien. Aprovecharon para expandirse a una velocidad vertiginosa. Su reino de Tolosa, ahora totalmente independiente, crece. De forma exponencial. Es que la primera imagen que tenemos en las fuentes es increíblemente elocuente. Muestra un reino que abarca desde el Loira, en el centro de Francia, hasta casi el estrecho de Gibraltar. Una barbaridad. Dominaban casi toda la península ibérica y gran parte del sur de la Galia. Eran la superpotencia de Occidente en ese momento, sin duda. Sin duda alguna. Durante unas décadas fueron la potencia hegemónica que surgió de las cenicias de Roma. Pero claro, en un ecosistema tan competitivo, Ser el más fuerte atrae problemas. ser el depredador alfa atrae desafíos, exacto. Y el desafío llegó del norte.
porque mientras ellos se expandían hacia el norte desde Tolosa, otro pueblo germánico, los francos, hacía lo mismo pero hacia el sur, bajo el mando de su ambicioso rey Clodoveo. Dos potencias en expansión en el mismo territorio. Esto no podía acabar bien. Era un choque de trenes inevitable, vamos. Y la colisión fue la batalla de Bulli, en el 507. Y para los visigodos fue Un desastre absoluto. Una derrota decisiva que no solo les costó un rey en el campo de batalla, sino que puso fin a su gran proyecto en la Galia. Tras esa derrota, el sueño de un gran reino galo-hispánico se esfuma. Pierden casi todos sus territorios al norte de los Pirineos. Todo. Y se ven forzados a retirarse a sus dominios en la península. Esto es más que una derrota militar. Es un cambio de rumbo total. Un giro de 180 grados. Pero me pregunto cómo se vivió en ese momento. ¿No fue visto como un premio de consolación? ¿Pasar de ser una potencia europea a quedarse atrapados en la península? ¿Como un fracaso, dices? Sí. ¿No se sintió como un fracaso? Es una perspectiva muy interesante. Sin duda, a corto plazo debió sentirse como una catástrofe y una humillación. Claro. Habían perdido su capital, Tolosa, y el corazón de su reino. Pero a largo plazo, y esto es lo curioso, esa derrota les obligó a reinventarse. A centrarse. Fue un repliegue estratégico que los redefinió todo. Se vieron forzados a abandonar su proyecto galo para centrarse exclusivamente en Hispania. Y este giro forzado da inicio a una nueva era. La era del Reino de Toledo. El documento lo muestra muy bien en la segunda imagen. Un reino ya puramente peninsular. Eso es. Con una nueva capital, Toledo, que eligen por su posición central, perfecta para controlar todo el territorio. Correcto. Su objetivo a partir de entonces es clarísimo. Si ya no podemos expandirnos por el norte, vamos a consolidar y unificar por completo nuestro nuevo hogar. Y se lo tomaron muy en serio. Muy en serio. Su política se vuelve mucho más centrada, casi obsesiva, con la unificación de Hispania. Y el documento detalla cómo lo hicieron. La palabra que utiliza es sometieron. ¿Sí? Esto no fue una integración pacífica. Suena a décadas de guerra constante. Lo fue. Derrotaron a los suevos, que tenían su propio reino en el noroeste. Lucharon contra la feroz resistencia de cántabros, astures y vascones en las montañas del norte. Y no solo eso. Dieron un golpe de autoridad geopolítica tremendo al expulsar a los bizantinos. Cierto. Hay que recordar que el Imperio bizantino, el heredero de Roma en Oriente, había intentado reconquistar la península. Y controlaba una franja importante en el sur. Una franja muy importante, sí. Y los visigodos, tras años de lucha, consiguieron echarlos. Fue una declaración de intenciones. Esta península es nuestra y de nadie más. Vale. Consiguen la unificación territorial a base de espada. Pero gobernar un territorio tan diverso, lleno de hispanorromanos, suevos sometidos, vascones, gente que no se siente visigoda. Es otro cantar, claro. ¿Cómo evitas que el reino se te deshaga en las manos en la primera generación? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta fue una jugada política de una audacia, extraordinaria. ¿Cuál? El documento la menciona de forma concisa, pero es crucial. La conversión al catolicismo en el año 587. Aquí es donde me surge una duda. Se suele presentar como una decisión política brillante, pero no me cuadra del todo que fuera tan sencillo. No lo fue. Hasta ese momento, la élite gobernante visigoda era arriana, una rama del cristianismo que era, parte fundamental de su identidad como pueblo. Totalmente. Y la inmensa mayoría de sus súbditos, los hispanorromanos, eran católicos. ¿De verdad un rey convirtiéndose fue suficiente para unir a todos? Bueno, suficiente es una palabra. Cambiar la fe de toda una élite guerrera, nadie se opuso. ¿No se arriesgaba el rey recarado a una guerra civil? Es que se arriesgó, y mucho. La conversión no fue un simple acto administrativo. Fue una apuesta de altísimo riesgo. Ya me imagino. Provocó conspiraciones y rebeliones dentro de la propia nobleza visigoda arriana, que veía cómo se renunciaba a una de sus señas de identidad. ¿Pero aún así lo hizo? Lo hizo, porque Recarado y sus consejeros calcularon que el beneficio era mayor que el riesgo. ¿Y cuál era ese beneficio tan grande? Eliminar la principal barrera que les separaba de la mayoría de la población y, sobre todo, ganarse el apoyo de la institución más poderosa e influyente de la península, la Iglesia Católica. Claro. Carponer blando, que diríamos hoy. El poder blando, la red social, el control cultural, todo. Los obispos católicos controlaban una vasta red social, cultural y administrativa.
Al convertirse, la monarquía visigoda no solo conectó con su pueblo. Sino que puso a su servicio toda esa estructura eclesiástica. Exacto, fue el aglutinante ideológico que necesitaban para que el proyecto funcionara. Entiendo. O sea que unificaron la península con la espada, Mmm, pero la cohesionaron con la cruz. es una forma muy gráfica y muy acertada de resumirlo, sí. Esa unificación religiosa sentó las bases de un reino que, a principios del siglo VIII, parecía más fuerte y consolidado que nunca. Sí, sobre el papel lo tenían todo. Un territorio unificado, una sola ley para visigodos e hispanos romanos y una sola religión oficial. Sobre el papel, era un estado moderno y poderoso. Y sin embargo, todo se desmorona. Y no de forma gradual, de manera espectacularmente rápida. En un suspiro. En el año 711, este reino aparentemente invencible colapsa. Es uno de los desenlaces más abruptos de la historia. Las fuentes que tenemos apuntan a un talón de Aquiles, a una grieta interna que venían arrastrando. Sí, el documento es muy claro al respecto, y cito: el colapso se debió, en gran medida, por culpa de la inestabilidad política y las luchas internas entre los propios visigodos. Ahí está. Esta fue la falla estructural que lo derribó todo. El enemigo más peligroso no estaba fuera, estaba en los pasillos del Palacio de Toledo. ¿Pero por qué? ¿Por qué esa inestabilidad era tan recurrente? ¿Era un rasgo cultural o un problema del sistema? Era un problema sistémico. La monarquía visigoda no era estrictamente hereditaria, Era electiva. era electiva. A la muerte de un rey, los clanes nobiliarios más poderosos se reunían para elegir a su sucesor. Lo que en teoría podría servir para elegir al más capaz. En la práctica, era una receta para el desastre. Fomentaba la creación de facciones, las conspiraciones, los asesinatos, Las guerras civiles. las guerras civiles. Cada sucesión era una crisis potencial. O sea que el reino vivía en un estado de guerra fría interna permanente, que estallaba en guerra caliente cada vez que moría un rey. Exactamente. Y justo antes del 711, el reino estaba saliendo de una de esas guerras civiles. Vaya. El rey Rodrigo, el que se enfrentará a los musulmanes, había llegado al trono por la fuerza, y los partidarios del rey anterior estaban esperando su momento para la venganza. El reino estaba mortalmente dividido. Muro, sino una casa llena de grietas a punto de derrumbarse. Y esa amenaza llega en el 711, con un ejército musulmán cruzando el estrecho de Gibraltar. Las últimas imágenes del documento son muy dramáticas. Sí, Vemos una representación de don Rodrigo animando a sus tropas antes de la batalla, una imagen heroica. una imagen que precede a la catástrofe, porque la siguiente es una representación de la batalla de Guadalete, que el texto describe como una victoria aplastante musulmana. Y fue aplastante por la superioridad táctica musulmana, pero también, y esto lo dicen muchas crónicas, por la traición, ¿no? Por la traición. Se cree que un ala del ejército visigodo, comandada por nobles rivales de Rodrigo, se retiró o desertó en mitad de la batalla. Lo que decías, el enemigo estaba dentro. Estaba en sus propias filas. La derrota fue total. Rodrigo muere, su ejército es aniquilado. Y el Estado se queda sin cabeza. Sin cabeza y sin brazo armado de un solo golpe. Lo que sigue es la prueba definitiva de esa fragilidad interna. Sin un poder central, con las facciones nobiliarias luchando entre sí e incluso pactando con los invasores. Para dañar a sus rivales. Para dañar a sus rivales, el reino simplemente se disolvió. En solo 3 años, casi toda la península estaba bajo control del Islam. Es increíble. Un reino que tardó 3 siglos en construirse, desapareció del mapa en un instante. Ujú. Entonces, si recapitulamos, hemos visto un arco completo, de aliados de Roma a un gran reino en la Galia, un repliegue forzado a Hispania, la increíble hazaña de unificar la península y, finalmente, un colapso repentino y total. Es una historia fascinante sobre la adaptación y la construcción de un Estado. Pero es, sobre todo, una advertencia muy clara ¿Sobre qué? sobre cómo las divisiones internas pueden destruir un poder que desde fuera parece indestructible. Ya. Sentaron las bases de una futura entidad política peninsular, unificando el territorio, la ley y la religión, pero no pudieron superar su propia adicción a las luchas por el poder. Fueron sus propios peores enemigos, sin duda. La amenaza exterior solo tuvo que empujar una puerta que ya estaba rota por dentro. Exactamente. Para terminar, y dándole una última vuelta a todo lo que hemos analizado, hay una reflexión que se desprende de las fuentes. A ver. El documento destaca cómo los visigodos unificaron la península sometiendo a otros pueblos que ya estaban ahí.
creando una unidad impuesta por la fuerza. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar, una que va más allá de los hechos. Dispara. Si esas luchas internas no hubieran provocado el colapso del reino en el 711, si hubieran logrado estabilizar su sistema de sucesión y su dominio hubiera continuado, ¿cómo sería hoy el mapa cultural y político de la península ibérica? Pues una pregunta muy provocadora. Pensemos en ello. ¿Habría logrado esa unificación forzosa y centralizada desde Toledo eliminar por completo las identidades regionales de vascones, astures o los descendientes de los suevos? ¿O esas identidades que han demostrado una resistencia increíble a lo largo de la historia habrían terminado por fracturar el reino visigodo de todos modos, desde dentro, incluso sin una invasión exterior? Una buena pregunta. La pregunta queda en el aire.